Descripción plano por plano. A. La lámpara de arco. Primer plano de una lámpara de arco. Primer plano de una lámpara de arco de proyector con sus dos polos luminosos, cuya luz, partiendo de una pantalla negra, se hace cada vez más deslumbrante y cuya forma, al principio abstracta, se hace concreta y luego vuelve a la abstracción. Sonido: una nota aguda mantenida estable de un instrumento de cuerda, otra que, partiendo de un tono más bajo, converge hacia la primera mediante un glissando ascendente. Otras notas también en glissando, toda una serie de glissandos que se juntan a un haz común tendente hacia una misma nota aguda, lo que produce, cuanto más cerca se está de ella, disonancia y estridencias. La proyección antes de la estabilización. Imagen. Detalles de un principio de proyección. Deslizamiento de la película. Start. Lámpara de proyección. Sonido. Tras una especie de gran ruido, chirrido, ronroneo de un mecanismo con espasmos y sacudidas y fragmentos de música desarticulada en células de una, dos o tres notas, células disonantes, instrumentos de viento en agudo comparadas con bocinas por algunos espectadores. 2. pp subliminal, detalle de un proyector. 3. pp breve, detalle de cruz de Malta alternado varias veces con planos negros. 4. pp bordes visibles de la película. 5. 5. pp del objetivo de frente sobre exposición, alternando varias veces con el plano en blanco. 6. Diferentes señales de principio de la cinta. Start, señal en Z, cuenta atrás. 7. pp del mecanismo de arrastre de la cinta. 8. Plano difuminado. Bucle de película visto de lado y con sus saltos. 9. pp canal de proyección con saltos de luz suma adelante sobre la película e imágenes blancas. C. El dibujo animado. Imagen. Un breve dibujo animado en bucle que arranca, se bloquea y vuelve a arrancar. Sonido. Ruido del proyector. Música instrumental muy animada a tres tiempos. Flauta en agudo en una grabación de escasa definición. Pocos agudos, ligero ruido de fondo. Girando en bucle como un disco rayado. 10. Desciende la sobreexposición de la imagen y vemos el filme en bucle, un antiguo dibujo animado proyectado al revés y mostrando una gruesa bañista inclinada que se lava las manos obsesivamente. El filme se fija sobre una imagen subrayada por la detención de la música y luego arranca de nuevo y la música también. Sobre la imagen fija, el ruido de la proyección ha cambiado ligeramente. 11. pp lateral de la película, difuminado. 12. pp de la película desde otro lado, difuminado. 13. pp fotográfico de las manos de un niño, gordezuelas y blancas que repiten el gesto de la bañista sobre un fondo negro. Este plano no está marcado por un sonido específico, sigue el sonido de proyección. D. Pequeño filme caótico sobre una porción de la pantalla. Imagen. Un slapstick al estilo de un filme primitivo de persecución que no ocupa más que una porción de la pantalla, quedando todo el resto en blanco. Sonido. Figuras puntuales de instrumentos de percusión de ritmo dislocado con reverberación. El ruido de la proyección ha desaparecido. 14. Plano en blanco sobre el fin del ruido del proyector. 15. Imagen en blanco y en el ángulo inferior derecho aparición de una especie de subpantalla en la que, al estilo del viejo cine cómico mudo, un hombre en camisón de noche estilo 1900 es perseguido por un hombre esqueleto salido de un cofre. Se suceden tres planos en la subpantalla. El hombre vuelve la espalda al cofre del que sale el esqueleto, forcejea con él, huye por la parte delantera del marco, resurge por la parte delantera derecha, va hacia una mesa de la que sale el esqueleto como un diablo de una caja, huye después, toma impulso y salta a una cama de barrotes como si saltara al agua. 16. Otro plano en blanco.
Imágenes traumáticas. Imagen, diferentes visiones inscritas en un marco difuminado y nimbadas por un halo blanco, antítesis de los bordes cortantes de la imagen en la secuencia precedente. Sonido, figuras instrumentales atonales, instrumentos de cuerda y de viento a base de sonidos sostenidos, pero inestables, sin ritmo regular, con variaciones de intensidad expresivo, todo ello bañado en una fuente de, todo ello bañado en una fuerte reverberación. Sobre el final del plano 19 figura música precipitada y cataclísmica al estilo Schoenberg. 17. Pepe de una araña negra saliendo con continuidad de la pantalla blanca. El sonido aparece tras la imagen de la araña. 18. Plano en blanco. 19. Pepe de la lana de un carnero al que desangran. La imagen ha surgido cut, pero está rodeada por el blanco. Unas manos de hombre iluminadas por manchas de sol oprimen la lana y hacen brotar en abundancia sangre que resbala en silencio. Su deslizamiento se hace hacia el final más desigual y espasmódico. 20. Pepe confuso y movido del ojo del animal, suma hacia adelante. Unas manos humanas sostienen la cabeza y acercan un pulgar a su ojo. Nota grave, trémolo agitado. 21. Pepe confuso, unas manos armadas con un cuchillo seccionan órganos. 22. Especie de círculo gris difuminado que de hecho son órganos, la imagen inscribiéndose en un iris blanco. El trémolo continúa sobre estos dos planos de entrañas animales manipulados por una mano humana que se inscriben en un círculo. 23. Pantalla en blanco, nota de orquesta en trémolo agitado que se amplifica y desemboca en un punto sincronizador violento, efecto directamente copiado del famoso Sí de Wozzeck de Alban Berg. F, la mano clavada, imagen y sonido, estos tres planos, ligeramente diferentes, como diferentes tomas del mismo plano, jump cut, constituyen con los tres sonidos que acompañan a los tres golpes el primer fenómeno realmente síncrono de la secuencia como tres acordes vigorosamente conjuntados. La mano clavada ofrece la palma hacia arriba y la otra mano sostiene su muñeca. Los dedos se cierran como un reflejo corporal cuando se hunde el clavo. La imagen ocupa de nuevo el marco entero con valores luminosos muy contrastados. 24. Primerísimo plano del clavo medio hundido. Se oyen distintamente con un ínfimo desfase temporal por una parte del acorde seco y fortísimo de la orquesta en el que desemboca el trémolo y por otra parte el ruido del choque. Primerísimo plano del segundo golpe desde otro ángulo con un segundo sonido de hundimiento. 26. Primerísimo plano, misma toma del plano 24 con el clavo más hundido. El ruido sincronizado es ligeramente más grave que los dos primeros. Sobre el tercer golpe los dedos se cierran suavemente, luego se abren lentamente como una flor. Ya no resisten. Largo relativamente, silencio cuando los dedos se cierran y se abren. Espasmo silencioso de la mano. G, una ciudad. Imágenes. Vistas fijas de un decorado exterior, absolutamente desprovistas de cualquier movimiento. Sonido. Repicar lejano de campanas. Primero campanas graves, sordas y lentas. Después, detrás, campanas más agudas y rápidas. 27. Textura de una superficie. ¿De madera? 28. Sale de ella enfundido encadenado un plano general de troncos de árboles en un parque. El suelo está pelado. Sale de ella enfundido encadenado un plano general de troncos de árboles en un parque. El suelo está pelado. 29. Tras un corte cut, plano de una verja de hierro oblicua. 30. Plano de un montón de nieve sucia acumulada por el servicio de limpieza al fondo de la verja del plano 29. H. Los muertos.
Imagen, rostros y fragmentos inertes de cuerpos de hombres y de mujeres. Se sobreentiende que están muertos. Sonido, goteo de agua a un ritmo tranquilo, como de un grifo que pierde, oído de cerca y acontecimientos sonoros particulares. 31. Primerísimo plano, rostro de un hombre en horizontal, de perfil boca hundida, mentón. 32. Primerísimo plano, rostro de mujer, anciana, echado hacia atrás. Se oye un ruido de movimiento muy cercano, como un animal. 33. Plano general del cuerpo de un niño tendido bajo una sábana, como bajo un sudario, contra una pared blanca. Su cuerpo está inmóvil, solo asoman su cabeza y sus hombros. 34. Primerísimo plano de una mano a contraluz que pende inmóvil de una mesa, contrapicado. En los planos 34, en los planos 33 y 30. En los planos 33 y 34 se oyen acercarse ruidos de pasos que suenan muy resueltos y firmes. 35. Primerísimo plano. Rostro de la misma mujer que en 32 desde otro eje. Los pasos se alejan. 36. Primerísimo plano. Rostro de un anciano calvo. Una sábana blanca sobre el cuello. Sobre él, casi cat sobre su rostro, unos sonidos distantes en los que nos parece reconocer una verja que se empuja y una cerradura de puerta de doble vuelta. 37. Primerísimo plano. Manos juntas de muerto reposando sobre la sábana. 38. Primerísimo plano. Dos pies de mujer. Un ring de teléfono lejano. Un segundo timbre más fuerte en intensidad y más insistente. 39. Primerísimo plano. Rostro envuelto de la mujer muerta. Ojos cerrados sobre el encadenamiento 40-41. Comienza un tercer timbre análogo. El primero sobre el cual comienza el plano siguiente. 40. Primerísimo plano. Mismo rostro pero con los ojos abiertos, fijos, cat, como un plano subliminal. 41. Plano general del niño pequeño como en 33. Cuarto timbre más corto y de resonancia más larga, al final del cual, tras haber vuelto su mirada hacia la cámara, como hacia la fuente del timbre, es el primer movimiento en la imagen desde el plano 26, el niño nos vuelve la espalda y se arropa de nuevo en sus sábanas como alguien que duerme y es despertado por la mañana. Ruidos de sábanas, todo eso aparece ahora como muy cotidiano. Luego el chico se sienta como alguien que no consigue dormirse de nuevo y se acuesta otra vez boca abajo. Sus pies sobresalen, vuelve a levantar la cabeza, sale de sus sábanas. Se ve que solo lleva un slip. Siguen oyéndose las gotas de agua. 42. Pepe, la cabeza del niño pequeño maquillado. Vuelve la cabeza al lado izquierdo hacia nosotros, la mirada de reojo con un aire astuto, a menos que sea el eje de la filmación el que lo haga parecer como tal. En el sonido, más pasos apresurados, pero más próximos que los anteriores ante los cuales él no reacciona. Luego, siempre en su cama, el niño mira hacia abajo, ve algo hacia lo que se inclina, apoyándose en los codos. La cámara lo sigue, coge unas gafas fuera de campo, se las pone, se apodera de un libro que no se había visto, mira la cubierta, un título en sueco. Vuelve a poner inútilmente la sábana sobre su cuerpo como si tuviese frío y abre el libro por la mitad. Entonces es cuando pasa un estremecimiento musical, recuperación de un movimiento de la música, de las imágenes traumáticas que hace volver la cabeza de izquierda a derecha, que le hace volver la cabeza de derecha a izquierda, pero sin expresión de inquietud. Su rostro, por otra parte, no manifiesta nada desde el principio. El niño parece seguir con la vista la frase musical en el espacio, como una forma que se mueve como si el tiempo de la música transcurriese en el espacio. Una vez terminada esta frase se vuelve con aire decidido hacia la cámara, su boca se entreabre. Está encuadrado de busto, parece escrutar algo atentamente, avanza hacia la cámara con su mano derecha que toca la pantalla, en sus gafas, reflejo de una lámpara o de una ventana. El rostro, 43. Pepe del niño pequeño de espaldas. La mano derecha adelantada acariciando una superficie blanca. Este plano es un contracampo del precedente, el primer contracampo de la secuencia. En el sonido, regreso.
En el sonido, regreso del conjunto de sonidos en glissando del principio y creciendo que parece ir hacia una explosión. Una cara de mujer parece formarse bajo los dedos del chico, se disuelve, reaparece de manera muy diferente, se convierte en Bibi Anderson o Ullman y adquiere una expresión más o menos decidida. Al final, el rostro cierra los ojos como inversión del plano 40 de la mujer muerta, pero los labios son sensuales. El haz de glissando se acentúa, parece anunciar una catástrofe inminente. Esbozo de análisis audiovisual. Localización de las dominancias. El hecho más evidente en el plano del sonido es la ausencia de palabra y de voz. Se trata de un fragmento de cine sonoro sin palabras. ¿Qué queda? Ruidos y lo que puede llamarse música. Los ruidos pueden dividirse en ruidos duraderos que cubren el conjunto de una secuencia. Son los deslizamientos de la proyección, el replicar de campanas y el goteo de agua y ruidos puntuales. Sucesos aislados, por ejemplo, los martillazos, los pasos en el depósito de cadáveres, los roces de las sábanas. Los ruidos duraderos mantienen cierta continuidad en las secuencias que ocupan, enlazando planos que son de aspecto, de textura y de contenido extremadamente dispares. En cuanto a la música, no se localiza necesariamente con tanta nitidez en cuanto tal, queremos decir, diferencia del ruido. Esto depende, en efecto, de las referencias culturales del oyente. Por ejemplo, el haz inicial de glissandos del plano uno será identificado como música por aquellos a quienes su cultura les permita reconocer en él instrumentos de cuerda, así como una forma de sonidos en glissando típicos de la música contemporánea, mientras que para muchos otros apenas será otra cosa que un ruido de sirena. Añadamos que, a la vez y sin contradicción alguna, puede reconocerse en esos sonidos iniciales una fuente instrumental probable y una forma de sonido de sirena. Esto debe recordarnos que la distinción musical-ruido es totalmente relativa y está ligada a la intención de la escucha. Localización de puntos de sincronización. Son a un tiempo escasos y destacados. La secuencia a priori no parece rica en PDS. Estos son, por ejemplo, extremadamente discretos y raros en la secuencia concreta del depósito de cadáveres, como mucho ligeros ruidos de sábanas cuando el niño se revuelve en su cama y una sección como la de las imágenes traumáticas. Y una sección como la de las imágenes traumáticas está enteramente desincronizada, sin sonidos que se precipiten sobre momentos visuales precisos. Los PDS más notables, evidentemente, son los tres martillazos violentamente sonorizados de la secuencia de la mano. Nótese que el efecto de estos tres golpes está preparado, no solo por el crescendo orquestal que los precede, sino también por toda la secuencia anterior, que nos ha hecho nadar en una especie de niebla síncrona de imágenes y sonidos en la que nada se dibuja en la que nada se dibujaba con nitidez en el espacio ni en el tiempo. En cambio, en el doble flujo que constituye todo el principio, el visual de las imágenes proyectadas y el sonoro del ruido de máquina de coser de la proyección se sueldan en espasmos y rupturas simultáneas provocados por sus propios puntos de sincronización. Del mismo modo, la música a tres tiempos que arranca con los movimientos de la bañista se detiene con ella y vuelve a empezar cuando ella se pone de nuevo en movimiento. Pueden observarse así diferentes modos de sincronización. Al principio, el sonido y la imagen se tratan como dos trazados horizontales paralelos y solidarios que presentan simultáneamente salientes y huecos, mientras que con los tres golpes nos encontramos frente a un momento muy vertical y particular, muy destacado.
En el primer caso, los PDS acentúan el efecto de horizontalidad, insistencia sobre un desarrollo, incluso accidentado, y en el segundo afirman una verticalidad, insistencia sobre un momento único e irreversible. Análisis narrativo. Se impone igualmente sobre el plano narrativo y figurativo una comparación que puede partir de una doble pregunta. ¿Qué oigo de lo que veo? ¿Qué veo de lo que oigo? Vemos entonces claramente que si el momento de los martillazos es central, no es solo a causa del impacto trau- no es solo a causa del impacto traumático del suceso mostrado, no es solo a causa del impacto traumático del suceso mostrado, es también porque es el único que hace audio-over muy nítidamente en la imagen y el sonido, lo mismo en el mismo momento y sobre el mismo plano de realidad. Toda la secuencia del depósito de cadáveres aparentemente realista extrae su carácter extraño de la extremada discreción y escasez de los puntos de sincronización. Notemos en primer lugar que la situación en sí misma, cuerpos inertes, un niño tendido y mudo, una habitación interior, un movimiento tranquilo, no implica muchos movimientos ni, por tanto, muchos sonidos. Además, casi todo está filmado en planos muy cercanos que limitan al máximo el número de objetos visibles en el campo. Si se oye muy poco de lo que se ve, es también porque en la imagen no hay gran cosa que pueda moverse. Paralelamente, el sonido de la secuencia G conlleva elementos muy activos y vivos, como ese indescriptible estremecimiento inicial de la secuencia. Podría ser un animal que huye furtivamente, pero también un gesto humano, o sobre todo los ruidos de pasos muy firmes y apresurados, pero no se ve la fuente de ese estremecimiento ni al autor de esos pasos, como tampoco se ve el grifo que gotea apaciblemente. Notemos también el criterio inicial adoptado para la extensión del sonido, el de aislarnos rápidamente de los sonidos exteriores cuando entramos en el depósito, el de aislarnos rápidamente de los sonidos exteriores cuando entramos en el depósito. No se oyen, no se oyen entonces ni pájaros ni ruidos de circulación, ni las campanas que oíamos sobre los planos de la secuencia precedente, las cuales suenan solo si las cuales suenan solo sobre el principio del primer plano de la secuencia G para marcar la continuidad temporal y la imbricación entre los lugares exteriores entrevistos y este interior en el que va a confinarse ahora la continuación del prólogo. Lo que une concretamente el sonido a la imagen en esta secuencia es, pues, voluntariamente fugitivo. Por una parte son los ligeros ruidos de roces de sábanas que acompañan a los movimientos del niño y por otra parte el hecho de que ciertos gestos de este último parecen responder a algo que sucede en el sonido, sin que estemos seguros de ello. Por ejemplo, cuando el timbre del teléfono vuelve a sonar, se ve al niño hasta entonces inmóvil como un cadáver moverse en su cama. Puede interpretarse Puede interpretarse, pues, que reacciona a los sonidos y que va a responder a ellos, pero en el instante siguiente recobra su posición como para dormirse de nuevo. No solo, pues, no se escucha no solo, pues, no se escucha su afectado por la llamada, no solo, pues, no se muestra afectado por la llamada, sino que nada marca tampoco en la imagen que la haya oído siquiera, sino que nada marca tampoco en la imagen que la haya oído siquiera. Más misterioso aún es el momento en que el recorrido lateral de su mirada en el espacio resulta coincidente con el desarrollo en el tiempo de una figura musical recuperada de la secuencia de las imágenes traumáticas, sin que pueda decidirse no solo si ve algo de lo que se oye, e incluso si lo oye, sino también si es solamente algo casual. El estatus de la figura musical es aquí muy interesante. No es un acompañamiento codificado de lo que se produce en la imagen, sino un fenómeno en sí, suceso sonoro puro cuyo estatus se busca en la realidad mostrada.
Hay aquí ciertamente una coherencia narrativa global entre lo que se ve y lo que se oye, el grifo que gotea y los pasos apresurados. Profesionales casan bien con la idea de un depósito de cadáveres y el silencio con la visión de los cadáveres, pero en los detalles sigue habiendo una indecisión misteriosa. El espectador debe especular mucho, tanto sobre la imagen como sobre el sonido, al no mostrársele nada y aún menos nombrársele explícitamente. Como dijimos al principio de este libro, el valor añadido funciona aquí en estado puro sobre los rostros sin vida, imágenes totalmente inertes y, y atemperales, inscritas en un tiempo lineal y cotidiano solo por el sonido de las gotas de agua. Sin el sonido no son sino diapositivas fijas y aisladas. Pero esta secuencia de Bergman, que hemos elegido por su carácter límite y casi pedagógico de experiencia sonido-imagen, nos plantea también preguntas sobre la narratividad del sonido en sí mismo, preguntas muy complejas a las que no podrían darse respuestas definitivas, pero que han de formularse sin vacilación. Por ejemplo, a propósito de lo que llamamos sonidos de gotas de agua, confiados solo en nuestro oído y sin que la visión de una fuga de agua, ni unos diálogos, ni ningún otro elemento vengan a confirmar o desmentir nuestras suposiciones sobre el tema, ¿qué nos dice que se trata de agua y no de sangre, o incluso de otro líquido? Si pensamos agua es porque tenemos la experiencia de cierto tipo de sonido asociado a cierta consistencia. Un líquido más espeso, sangre o leche, por ejemplo, no produce el mismo sonido cuando gotea. Pensamos igualmente en agua porque el ritmo a la vez periódico y ligeramente irregular de estos impulsos sonoros aislados evoca más bien un grifo mal cerrado que, por ejemplo, una botella que pierde líquido o un cuerpo humano que se desangra. La ligera resonancia que rodea cada impulso puede corresponder a un recipiente al estilo de un fregadero. Nuestra identificación de la fuente se basa en realidad, pues, en motivos muy dispares. Reconocemos o creemos reconocer un sonido como originado por cierta fuente, a la vez porque tiene cierta forma y cierto aspecto. A la vez porque tiene cierta forma y cierto aspecto, memorizados en nuestro diccionario mental de los sonidos reconocibles. Un diccionario que no está tan bien provisto, y porque la situación del filme lo sugiere lógicamente. A la vez, pues, por motivos internos del sonido y por motivos exteriores. El ritmo del goteo de agua en la película puede caracterizarse como calmado y tranquilo, pero no como demasiado plácido. Si por su misma naturaleza este tipo de ruido excita la atención y la mantiene alerta hasta la exasperación, es porque su periódico regreso está siempre ligeramente desfasado en relación con el momento en el que se le espera. Crea así una textura de presente rodeada de una tensión bastante estrecha e intensa. Los ruidos de pasos ilustran bien el difuminado narrativo propio del sonido. Reconocemos el paso de un ser humano, pero no tenemos la imagen precisa de la persona que camina e ignoramos incluso e ignoramos incluso si se trata de un hombre o de una mujer. Dirían algunos que el carácter decidido y sostenido del ruido de pasos, sensible en su ritmo y su timbre, evocarían más bien el de un hombre, pero ¿no es este un cliché sexista? ¿No hay andares femeninos muy firmes y decididos? Este carácter de marcha resuelta confiere a este sonido fuera de campo su clima cotidiano y profesional. No es un paso dramatizado que evoque la entrada en escena de un personaje. Estos ruidos, pasos y gotas diseñan la idea de un lugar en el que la muerte forma parte de una cotidiana normalidad. Comparación. La comparación imagen-sonido puede hacerse en múltiples niveles y se impone en primer lugar en el plano de las formas y de las texturas. Por ejemplo, cuando al principio de la imagen aparece violentamente contrastada, recortada y sacudida por sobresaltos,
Por ejemplo, cuando al principio la imagen aparece violentamente contrastada, recortada y sacudida por sobresaltos de contornos visuales nítidos y luminosidades muy afirmadas, no es casual que el sonido ofrezca el mismo aspecto cortante y preciso, marcado en lo que a él se refiere por una acuidad de los por una acuidad de los transitorios y por discreto de la reverberación, dado que esta última tiende a diluir los contornos de los sonidos, a perturbar su transcurso y a amortiguar su dureza. Del mismo modo, hay una solidaridad en la secuencia de las imágenes traumáticas entre el carácter borroso de los contornos de la imagen y sus valores, marco difuminado y aspecto ahogado y viscoso de la música. Aspecto creado en esta en diferentes niveles por la escritura atonal, elaborada así por un efecto de ola, por la forma de los sonidos, principios suaves, de intensidad, mm, variaciones progresivas de intensidad y por el espacio sonoro, una fortísima reverberación que envuelve los sonidos. En en estos dos casos, imagen y sonido se refuerzan mutuamente por una identidad de textura y de forma. Un caso más ambiguo es el de la persecución inspirada en el cine mudo. Los movimientos de esta escena en el interior de la pequeña subpantalla son muy entrecortados y espasmódicos, igual que la música de persecución que se oye, totalmente constituida por sonidos puntuales y ritmos enteramente irregulares y como dislocados. Y sin embargo, el sonido de esta música es suavizado y borroso a causa de una fuerte reverberación. En esta corta secuencia, el espectador tiene la sensación de puntos de sincronización, pues observa una fuerte presencia de lo discontinuo y lo puntual, tanto en el sonido igual como en la imagen. Al mismo tiempo, Bergman se guardó mucho de sincronizar estas dos cadenas, audio y visual, punto por punto. Su relación conserva un carácter aleatorio, tanto, tanto momento a momento como en la evolución general de la escena. Los puntos de sincronización quedan como imaginados y proyectados por el audioespectador y preparan a este para los que van a producirse como los que van a producirse brutalmente sobre la mano clavada. En su estudio sobre persona, University of Illinois Press de 1986, Marilyn Jones Blackwell habla así de sonidos que acompañan con su crescendo la aceleración de la acción, postulando así una especie de convergencia de movimiento común a las dos cadenas, sonora y visual, con tendencia pues a a la resincronización. No hay nada de eso, pero siendo insoportable el desorden total sin finalidad aparente para el ser humano, este no puede evitar estructurarlo según formas fuertes y darle una teleología y darle una teleología, una tendencia incluso cuando no la tiene. Así lo ha hecho con la distribución aleatoria de las estrellas en el cielo. E. La tela audiovisual. Empiezan a percibirse las categorías según las cuales se oponen y contrastan y contrastan las diferentes secuencias: accidentado, liso, nítido, difuso, rectangular, irregular, ordenado, desordenado. Lo liso está representado en el prólogo por un sonido escamoteado, la desaparición del ruido espasmódico de máquina de coser de la proyección. Esta desaparición de un sonido cuya irregularidad global, así como su microtextura repleta de trémolos, la de una vibración ceñida e, infinitesimalmente irregular, constituyen indicios materializadores que evocaban una máquina con sus fallos, conduce al sentimiento de que la proyección marcha ya perfectamente, igual que en un spot publicitario, un coche que se ve circular por una carretera de una mayor impresión de lis. Un coche que se ve circular por una carretera da una mayor impresión de liso y de smoothness cuando se corta el sonido de su motor.
Si quiere caracterizarse el régimen al que obedece la conducción de todo este prólogo, podría evocarse también el fenómeno psicofisiológico del espasmo, contracción súbita que altera la tensión normal de un músculo, sea en la imagen con el chorro de sangre que fluye de la carne del animal que se desliza recto pero a la vez temblando, o en el sonido con el trémolo de instrumentos de cuerda, netamente perfilado pero estremecido en su microtextura. En cada caso se trata de un proceso implacable y cortante en su lógica general, pero agitado y vibrante en sus detalles. Este régimen espasmódico puede relacionarse con el hecho de que la idea de tacto, de tactilidad, es obsesiva en toda esta secuencia, tanto directamente con las imágenes concretas de una mano, la de la bañista, las del niño, las del hombre sosteniendo el animal que sangra, como indirectamente con los planos de la araña, de la lana del cordero y, por supuesto, con la insistencia sobre la proximidad visual del primerísimo plano. La película misma tiembla como una superficie táctil. Se observará también la firme construcción de este prólogo en el cual el principio y el final aplican el mismo proceso, una imagen indecisa y errática por sí misma a la que el sonido imprime por su crescendo voluntario y sostenido una poderosa dramatización. Las dos veces estamos ante algo que parece precisamente Las dos veces estamos ante algo que parece precisarse progresivamente, sea por el aumento de la luz, principio, sea por la esperanza de ver dibujarse claramente un rostro, final. Por tanto, la idea de revelación, de epifanía, está ahí, asociada a la esperanza de una evolución convergente de las dos lógicas, la del sonido y la de la imagen, hacia un punto de absoluto en el que ambos se disolverían en el que ambos se disolverían junto al converger, un absoluto de luz en un absoluto de ruido para el principio, absoluto de un sonido y absoluto del intercambio de miradas para el final. En el intervalo se incluyen dos secuencias en las que el sonido y la imagen se huyen y se evitan de modo sutil, sin contradecirse francamente, secuencias separadas la una de la otra en su centro separadas la una de la otra en su centro por tres vigorosos y traumatizantes puntos de sincronización que forman un suceso, preparándose estos mismos tres PDS mediante un crescendo sonoro cada uno, a través de estos diferentes procedimientos que hemos enumerado. Bergman parece querer tensar al máximo lo que hemos llamado en este ensayo la tela audiovisual, intentando al mismo tiempo captar el estremecimiento casi pánico que esa tensión crea sobre su superficie, una agitación epidérmica e incontrolable, y los tres puntos de sincronización que son como los tres jalones que alzan esta tela en el espacio audiovisual para la representación cinematográfica.